Eh, Ana, gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu tiempo. Ya estaba loca por tener esta conversación. Creo que es un tema muy controversial. Todavía continúa siendo mucho tabú en nuestra sociedad. Y aunque yo actualmente me especializo en adultos, ¿verdad? Y en parejas, veo como muchas veces los problemas de la sexualidad de adultos no necesariamente tienen que ver con problemas de la pareja, ¿verdad? O de su relación al día a día, pero sí también del desconocimiento tanto de nuestra anatomía como de estos mensajes equivocados que hemos recibido desde nuestra niñez y cómo definitivamente eso nos afecta no solo en nuestra vida de pareja, en nuestro placer, pero sí en muchos traumas, incluso en mucho abuso sexual, que esto es una parte que a mí me preocupa mucho y creo que es de estas áreas en las que más importan, ¿verdad? Sobre cuando hablamos de los beneficios de la educación sexual integral en niños. Así que, Ana, te dejo el espacio para que te presentes y nos expliques un poquito más a qué te dedicas. Pues gracias, Josie, primeramente, ¿verdad? Por invitarme y por dar el espacio a esta conversación. Para mí es súper emocionante poder tener esta audiencia puertorriqueña, ya que yo no estoy en Puerto Rico actualmente. Para mí es sumamente importante hablar de este tema, sobre todo en Puerto Rico. Pues mi nombre es Ana María Ramos, yo soy educadora sexual, yo tengo mi propia página en Instagram que se llama familia.sextalks, donde pues yo pongo contenido de cositas que son informativas, más bien para padres, pero también para jóvenes. Y mi trabajo de día es también educación sexual. Yo trabajo para Planned Parenthood, la Liga de Massachusetts, y soy educadora sexual para padres y para jóvenes. Así que estoy constantemente dando talleres que son específicamente dando información a padres de cómo ser los educadores sexuales primordiales en la vida de sus hijos. Y para jóvenes, pues dando información adecuada, ¿verdad? Y apropiada para su edad en cuanto a la sexualidad. Yo estoy viviendo en Boston desde hace ya 7 años, pero pues me encanta que puedo tener la oportunidad hoy de estar hablando y teniendo conversación con puertorriqueños. Y me encanta también integrarte a este tema porque tú también eres mamá. Y no Sí. es lo mismo hablar de sexualidad a adultos que hablarle de sexualidad a niños que no son tuyos, Ujú. a hablarle a tus propios hijos, porque no hay duda alguna que hay ciertos mensajes que se nos han metido aquí en el subconsciente y que por más que uno conozca de la sexualidad humana, puede ser incluso un poco incómodo contestar algunas preguntas de los niños, ¿verdad? Y creo que el que tú seas mamá también te pones, está en los zapatos, ¿verdad? De muchas de las personas que probablemente están aquí conectadas y también entiendes por qué es necesario una educación sexual integral. Así que quiero que comencemos a explicar qué es eso. Cuando hablamos de una educación sexual integral, ¿a qué nos referimos? Pues mira, la educación sexual integral, eh, según definiciones de Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, es la educación que provee a los jóvenes información adecuada, científicamente precisa y que es apropiada a la edad. Así que abarca distintos temas dentro de la sexualidad, como por ejemplo las relaciones saludables, lo que es el consentimiento, lo que es la anatomía del cuerpo y los nombres correctos. También abarca lo que es la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, también. Así que es un tema que abarca todo lo que tiene que ver con la sexualidad, pero va dirigido a las ciertas etapas y edades adecuadas de los jóvenes.
Y muchas veces también cuando hablamos de educación sexual siempre pensamos en el tema del sexo, de la masturbación, de las infecciones de transmisión sexual, de la reproducción, etcétera, o del acto sexual como tal. Y la educación sexual comprende mucho más allá de eso, ¿verdad? Sí. Sobre todo el consentimiento, que también para mí de la educación sexual, esa es como la base de todo y lo más importante. ¿Y por qué entonces tú crees que es importante hablar con los niños y los jóvenes sobre su sexualidad y sobre su salud sexual? Bueno, la sexualidad es prácticamente se dice en inglés, un life skill. Es básico en lo que son las relaciones humanas y lo que es el individuo como tal. Y abarca mucho, no es solamente el sexo como estabas mencionando, no es solamente la masturbación o las infecciones de transmisión sexual, abarca también lo que es el individuo, lo que cómo se siente esa persona de sí mismo, hacia quiénes está atraído, cómo se relacionan con las demás personas. La autoestima también es parte de la sexualidad. Conocer su cuerpo, conocer Conocer cuáles su son esas zonas erógenas, saber decir que no y no sentirse mal por correcto. eso. Correcto. El consentimiento, como estabas mencionando, es una de las bases, ¿verdad? Y es algo que se aprende practicando, no es algo que uno dice, pues esta es la definición del consentimiento y ya está, es algo que se aprende y se practica todos los días con los niños. Desde, por ejemplo, cuando uno va a una fiesta familiar, esto de saludar, ¿verdad? Es una cosa que es bien cultural y es bien normal en Puerto Rico, pero darle la opción a los niños a que no tienen que dar besos y abrazos, por ejemplo, que pueden decir hola y ser cordiales, pues ya eso es una práctica de consentimiento, ¿verdad? Porque no le estás obligando a darle a besos y abrazos a todos los familiares, sino que le estás diciendo, tú eres dueño de tu propio cuerpo y tú decides a quién saludar de esa manera. No significa que no vamos a enseñar a los niños a los modales, ¿verdad? A ser apropiados, porque sí, uno puede saludar, uno puede decir hola, ¿cómo estás? De palabra, no hay por qué estar dando besos y abrazos. Pero es básicamente algo que uno va enseñando desde muy, muy pequeño y se va practicando también. Y como mencionas, ese tema cultural es bien importante porque sí, somos personas de estar dando besos, abrazos, de que los niños se nos sienten en la falda, ¿verdad? De darle regalitos. Y yo me acuerdo antes los abuelos que siempre daban como un pesito, un bollito en la mano y dulces, etcétera. Pero también, lamentablemente, más del 90% de los casos de abuso sexual vienen de integrantes de nuestro núcleo familiar o personas cercanas a la familia y que son heterosexuales. Así que, irónicamente, eh, lamentablemente, o sea, tenemos que proteger a nuestros niños de nuestro núcleo, tal vez de las personas que deberían estar o ser parte y ser responsables de la seguridad de nuestros niños y lamentablemente en muchos casos no es así. Y por eso mismo, ¿cuándo deberíamos comenzar la educación sexual? Pues mira, la educación sexual va por etapas, ¿verdad? No es algo que uno dice, ay, me voy a sentar, ya mi hija tuvo su menstruación, me tengo que sentar y hablarle de sexo. Es algo que comienza a una edad muy temprana. Y, por ejemplo, cuando tienes niños de los bebés 0 a 2 años, practicando el consentimiento, ya eso es una parte de la educación sexual que estás practicando. Enseñándole las partes del cuerpo, por ejemplo, de la misma forma que uno le enseña cabeza, rodillas, por ejemplo, pues enseñarle lo que es el pene, lo que es la vulva, lo que es el clítoris, son partes del cuerpo, ¿verdad? Hay que normalizarlo, son partes del cuerpo y ese es el nombre correcto. ¿Por qué hay que enseñarlo y por qué de una edad tan joven? Porque es necesario. Primeramente, que le estás dando el vocabulario adecuado a tus hijos, ¿verdad? Le estás Ujú. dando la información adecuada. Y si hay en algún momento
algún tipo de abuso que se le esté presentando a tus hijos, puedan tener el vocabulario adecuado para decir, ¿verdad? Lo que les está pasando. Fulano me trató de tocar la vulva o tal persona me dijo que le enseñara mi pene, por ejemplo. Todas esas son cositas que son bases para la prevención del abuso sexual. Y aparte de que no hay por qué tener vergüenza, son partes del cuerpo, son partes del cuerpo normales, igual que Como los dijiste, ojos, como la igual que la rodilla, nariz. cabeza, corazón, pulmón, Exacto, etcétera. correcto. En el cuestionario que yo les compartí, ¿verdad? Las personas que se registraron, esa fue una pregunta que hice, porque sé que también es algo que hay diferentes opiniones. Cuando hablamos de educación sexual, muchas personas piensan tal vez con el morbo que le damos al sexo de adultos Ujú. y piensan que tal vez vamos a sexualizar a los niños o vamos a crear vamos a quitarle la inocencia que merecen, ¿verdad? Sí. Y esa pregunta se la hice, ¿a qué edad piensa que se debe comenzar a hablarle de sexualidad a los niños? Y lo quiero compartir con ustedes. El 32% contestó de 3 años en adelante, el 23% contestó de 5 años en adelante, el 18% contestó entre los 6 y los 8 años, el 16% entre los 9 y los 11 años y el 11% entre los 12 y los 14 años. Y No, pues realmente me alegro mucho escuchar que hay tantas sí, personas pensando que desde los 3 años, porque sí, se tiene que empezar desde una edad temprana. También quiero nombrar que si hay padres ahí afuera que, que tienen niños de 12, 13, 14 años y nunca le han hablado de sexualidad a sus hijos, que tampoco es tarde, no es muy tarde para hablar de estos temas. Tan sencillo como uno decir, oye, hay un tema bien importante que creo que nunca hemos hablado y me gustaría que lo hablemos porque es súper importante. Y pues quiero hablar contigo sobre las relaciones saludables, sobre el consentimiento, ya sea lo que sea, sobre sexo. No tenemos que hacerlo ahora si no te sientes listo, ¿verdad? Porque ya cuando son jovencitos, pues a veces sienten vergüenza también y no quieren hablar de esos temas con los padres, pero poquito a poco, tratando de abrir esos canales de comunicación es sumamente importante. Hay muchos estudios que demuestran que la influencia más grande en la toma de decisión de los jóvenes sobre su sexualidad tiene que ver con los padres. Así que no piensen que no piensen que porque ya sus hijos son grandes que, ay, ya ellos han aprendido lo que han aprendido. No, mira, eso es un tema súper importante. Y lo que sea que ustedes les vayan a decir, los valores que ustedes les vayan a tratar de inculcar en ese momento van a tener impacto de alguna manera u y otra. siempre también lo digo, los niños y los jóvenes se dan cuenta de cómo son nuestras relaciones, ¿verdad? Ujú. Con nuestras parejas, de los papás. Esos momentos de afecto, cómo se lo demuestran, cómo resuelven sus problemas, cómo se hablan entre ellos, que no solamente esta parte después de darse amor y demostrarse amor, ¿verdad? Con contacto o físicamente, sino de ese desarrollo, de ese ejemplo de relaciones saludables. ¿Verdad? Y hay Exacto. muchos padres que los atiendo en terapia, ¿verdad? Que tienen problemas, no tan solo de sexualidad, pero problemas de pareja como tal. Y ellos piensan o ellos intentan que sus hijos no se den cuenta, ¿verdad? Y yo quiero que todos hagamos, miremos hacia atrás y como todos en algún momento dado de nuestra vida nos dimos cuenta que nuestros papás tenían problemas de pareja. Ujú. Y aunque tal vez lo querían disimular, nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Y cómo eso también influye en nuestras relaciones de pareja y nuestras relaciones personales en un futuro. También con esto de la pregunta, ¿verdad? De cuándo se le debe comenzar a hablar de sexualidad a los niños, que aunque dices, ¿verdad? Que nunca es tarde para hablarlo, pero sí sabemos que el uso de la tecnología expone a los niños a
mucha información que tiene que ver con la sexualidad, ¿verdad? Es como lo es la pornografía. Entonces, el uso de YouTube Kids o el uso de los celulares, ¿verdad? De los padres, como sin uno saberlo pueden estar expuestos a estas páginas que son de adultos o a unos chats o redes sociales que a veces nosotros no sabemos ni que existen. Ujú. ¿Entiendes? Y ya, por ejemplo, un niño de 3 años ya le da un iPad, ya le da un celular. ¿Entiendes? Así que, por ejemplo, ya a los 6, 8 años o 9 o 11, incluso de, a los 11, 12 años ya hay niños que están experimentando con su sexualidad, pero incluyendo una persona, o sea, una amiguita o un amiguito. Sí, en cuanto al tema de la pornografía, que es súper importante porque la exposición a la pornografía puede suceder en cualquier edad, realmente. A través de los videojuegos, por ejemplo, los juegos de internet, a Ujú. través de un simple Google search puede traer alguna página que uno no se esperaba. YouTube también hay mucho contenido que hay personas y hay depredadores que se dedican a cambiar contenido de niños y en el mismo medio de un video poner algún tipo de contenido que es completamente inapropiado, los anuncios también. Lo que yo le quiero mencionar a los padres es, si les llega a suceder, ¿verdad? Que tienen a sus hijos, se exponen a algún tipo de contenido, se dan cuenta, ¿verdad? Que vieron algo que quizás no era apropiado para su edad, explicarle, mira, hay mucho contenido allá afuera, hay mucha información que es solamente para adultos. Y si son niños que son un poco más grandes, que ya saben lo que es la pornografía, por ejemplo, ya como dijiste, a los 10 a los 11 años, ya los niños saben lo que es la pornografía. Explicarles que la pornografía es algo que no es real, que es completamente actuado, que así no es como las personas tienen relaciones sexuales, eso no es real. Los cuerpos no se ven de esa forma. Esa es una Y oportunidad para educar. correcto, es una oportunidad para educar. En inglés se le conoce como teachable moments, ¿verdad? Momentos para educar. Y es una oportunidad tremenda porque en vez de uno decir, ¿qué voy a hacer? Freaking out, tú sabes, que cómo voy a explicarle esto a mi O hijo, regañarlos. o regañarlo, que eso es lo peor que se puede hacer, regañarlo porque tampoco tienen la culpa, son curiosos y es súper normal tener curiosidad. Pero explicarles que la pornografía es algo que no es real. Así no es como la gente tiene sexo. Y que también dentro de la pornografía se le falta el respeto a la mujer, por ejemplo, no se practica el consentimiento muchas veces, hay actos que son ilegales también dentro de la pornografía, que no son adecuados también. Por ejemplo, hay subtemas dentro de la pornografía que son de incesto. Y todo ese tipo de cosas, tener una conversación abierta y decirle, mira, la pornografía no es real, así no es como la gente tiene sexo. Los cuerpos tampoco se ven así, que no piensen que tienen que verse de una forma o que tienen que buscar una mujer o un hombre que se vea de cierta manera, porque la mayoría de nosotros no somos así, no nos vemos así. Y mucha gente que se educó, por decirlo así, ¿verdad? Entre comillas, Ujú. o estaba acostumbrado a consumir pornografía desde temprana edad, sí tiene una percepción bien errónea de lo que deben ser las relaciones sexuales. Y de adultos muchas veces tienen o complicaciones sexuales tanto temporeras como permanentes, o siempre están buscando lograr esos altos niveles de excitación que le da la pornografía, ¿verdad? Y que sean así de rápido sin pasar por el proceso normal que se da, ¿verdad? En una relación sexual consentida y normal, natural. Entonces, siempre hay un dilema, Ana, de la educación sexual o en la casa o en la escuela, vemos con este tema pues de eh,
de la educación sexual y de género, como mucha gente dice, a mis hijos los educo yo, y Ujú, muchas veces cuando la gente dice, a mis hijos los educo yo, ellos tampoco tienen la información para educar a sus hijos, no tienen el conocimiento. Y es totalmente normal porque a nosotros no nos educaron, ¿verdad? De correcto. cómo debería, qué es la sexualidad y cómo deberíamos tener este tipo de relaciones sexuales, tanto individuales como en pareja. Así que, ¿quién debería enseñarles educación sexual a los niños? Pues mira, la educación sexual definitivamente debe comenzar en la casa, pero debe ser de una manera factual, primero que nada. Sí, definitivamente hablar de los valores de la familia, pero dar información correcta, información adecuada, Y de los eh, diferentes tipos de familia, porque familia no solo es mamá y correcto. papá. Correcto, hablar de los distintos tipos de familia, los distintos tipos de personas que existen en el mundo y que van a ver, porque van a ver, las personas crecen y van a ver y van a tener amistades gay, y van a tener amistades bisexuales, van a tener amistades transgénero. Pero hablarles desde una edad temprana lo que hace es que les fomenta la aceptación de otras personas. No tiene nada que ver con que van a estar ahora actuando de esa manera o se van a convertir en gay, eso no tiene nada que ver. Una persona va a ser gay sí o sí porque nació de esa manera, porque está dentro de sí y porque es así de esa forma. Entonces, regresando a tu pregunta, yo definitivamente recomendaría que en la casa se comience a hablar, ya que es algo que se debe empezar desde una edad temprana. Pero sí, las escuelas pueden tener un rol sumamente importante dentro de la educación sexual de los niños. Porque como muy bien dijiste, no todos los padres tenemos la información, no todos los padres tenemos la táctica de cómo hablar de las cosas, ¿verdad? Por más que querramos tener conversaciones abiertas, es muy importante que esté suplementado uno con el otro, ¿verdad? Que en la casa se hable del tema de manera abierta y que en la escuela puedan aprender la información adecuada, ya sea de enfermedades de transmisión sexual, cómo sucede un embarazo, los métodos anticonceptivos, por ejemplo, las relaciones saludables, todas esas son cosas que se complementan entre una y la otra, así que definitivamente no va a ser solamente en la casa o solamente en la escuela, tiene que ser complementado. Sí. Ana, tú que eres mamá, tienes una nena de 7 y una nena de 5. También conoces este tema porque te dedicas a esto. ¿Cuán incómodo ha sido para ti tal vez hablar de sexualidad con tus hijas? Porque no podemos tapar el cielo con la mano, ¿verdad? Hay temas o preguntas que nos pueden coger desapercibidos o no sabemos tal vez cómo contestar. Nos da miedo, nos da nerviosismo, no sabemos tal vez qué palabras utilizar o hasta qué punto llegar. ¿A ti te ha sucedido esto con tus hijas? Ay, por supuesto, mis hijas me han hecho muchas preguntas que yo de momento me quedo, ¿cómo contesto? Por más que yo tengo la información, Ujú. uno como educador, pues es distinto como yo puedo dirigirme a jóvenes, a como yo Eso. me dirijo a mis hijas, definitivamente. Pero sí, yo siempre lo que hago es, dentro del momento, reconocer, darle validación a la pregunta. Cuando los niños vienen a donde ti y te hacen una pregunta, quiere decir que confían en ti, ya eso es algo sumamente importante. Excelente. Ujú. Así que darle esa validación, gracias por venir donde mí, oye, qué pregunta más buena me estás haciendo. Esto es súper importante que lo hablemos, por ejemplo. A mí mis hijas me han preguntado cómo se hace un bebé, por ejemplo, y uno dice, ¿cómo yo le voy a explicar cómo se hace un bebé, verdad? Yo no quiero hablar de sexo a mi hija de 5 años y yo no le hablo de sexo, pero sí se puede explicar de manera apropiada. Los bebés, para que se puedan hacer, necesitan un útero. El útero está en el cuerpo que tiene vagina y vulva. Y hasta ahí es donde puede crecer un bebé. Para que crezca un bebé hace falta una esperma y un óvulo. La esperma vive en los cuerpos de las personas que tienen pene y los óvulos viven en las personas que tienen vagina y útero. Sencillo, ¿verdad? No hay por qué estar explicando sexo. Pero El ¿cómo acto. llega Ujú.
¿cómo llega la esperma al óvulo? Que eso también me lo han preguntado. Pues esos son cuando dos personas adultas están juntas y tienen mucho afecto uno para el otro, pues tienen, se acercan y los cuerpos se acercan y de esa manera la esperma puede llegar adentro de la vagina y del útero. Usualmente no van a llegar a tantas preguntas tan lejos a una edad tan temprana. Y a veces, antes de comenzar a dar contestación, lo más fácil es decir, ¿qué conoces sobre eso o qué has escuchado sobre eso? Y entender un poquito más allá la curiosidad exactamente que están teniendo, ¿verdad? Porque a veces para uno solamente lo tener que más quieren es información y no dar más información de la que ellos en realidad necesitan o están preguntando. correcto, correcto, porque muchas veces es la pregunta detrás de la pregunta, ¿verdad? Y es más fácil uno como padre poder tener una idea más clara de qué es la curiosidad exactamente que están teniendo antes de contestar y ir un poquito más allá y a lo mejor se confunden o te dicen, pero ¿qué es tal cosa? Así que preguntando, dándole validación al acercamiento, definitivamente es un super plus porque así es que uno está abriendo los canales de comunicación y dejándole saber a su hijo que está bien hacer preguntas, eso es bueno hacer preguntas, para eso estoy yo soy tu papá, yo soy tu mamá, para eso estoy yo en tu vida, para Y ayudarte y guiarte. Y haciendo la pregunta de qué es lo que conoces sobre eso, o qué tú has escuchado, o qué tú crees, cómo tú crees que eso sucede. Por ejemplo, ay, que si el bebé entra por el ombligo, por ejemplo, no, así no es. El bebé tiene que crecer dentro del cuerpo, dentro de un órgano que se llama el útero. Y el bebé cuando nace, nace por la vagina, por ejemplo. Eh, pero todo va a depender también de la edad del niño, qué tipo de información están ujú, buscando. Y yo sé que también puede ser bastante overwhelming como padre, decir, ay, pero ¿cómo yo sé qué contestarle? ¿Cómo yo sé qué información darle? Haciéndole las preguntitas a sus hijos va a ser la clave de cómo usted puede contestarle las preguntas, porque ahí es que sí, van a saber. y ya mismito también vamos a llegar a la parte en la que vamos a hablar sobre qué tipo de información los niños deberían saber según su edad. Pero estabas diciendo algo bien importante de cómo reaccionamos a las preguntas de los niños, ¿verdad? Cómo validamos, ¿verdad? Sus dudas, cómo dejamos abierta esta puerta de comunicación y de cierta forma intentando contestarla o seguir haciendo nosotros preguntas de cómo supiste esto, porque quieres saber esto otro, pues fomenta esa confianza. Pero esto es algo incluso que yo veo constantemente en los adultos. Cuando uno de los miembros de la pareja quiere hablar de sexo, y el otro se opone o se molesta o simplemente corta cualquier canal de comunicación. Como eventualmente lacera la relación como tal. Porque si tú no puedes hablar de sexo con la persona con la que tú estás teniendo sexo, entonces, con quién vamos a hablarle y cómo vamos a mejorar nuestras relaciones sexuales, ¿verdad? Son las que se dan dentro de la pareja y que definitivamente tienen cierta prioridad. Así que la persona que probablemente sabe hablar de sexo con sus hijos, sabe hablar de sexo con su pareja. Claro, definitivo. O sea, si uno sabe cómo tener conversaciones abiertas con los hijos, definitivamente pues lo puede practicar aún mejor con su pareja. Y aparte de que teniendo conversaciones abiertas, lo que está fomentándole a sus hijos es a tener relaciones saludables, a aprender a comunicarse con su propia pareja o con las personas que les rodean, ¿verdad? A aprender a poner límites también, que eso es algo que muchas personas tienen dificultad a poner los límites. Si supiéramos todos a poner límites, pues no habría muchos problemas en este planeta, ¿verdad? Nos entenderíamos Totalmente. mejor. Y en cuanto a la masturbación, esto es también un tema bien controversial. Em,
y que esto es parte de nuestro desarrollo sexual como seres humanos. Dentro de la educación sexual, también hay personas que piensan que exponer a los niños a estos temas los puede sexualizar o puede ponerlo más promiscuo o que tengan incluso mucho más eh, interés en tener sexo, ¿verdad? A más temprana edad. Y volvemos al tema de estos mensajes negativos que recibimos desde un principio, porque mencioné la masturbación, porque ese es uno de los primeros actos sexuales que tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Y cómo comenzamos, de cierto modo, a demonizar el placer que nosotros nos podemos dar, ¿verdad? Y cómo eso hasta de adulto nos trae problemas, porque muchas personas que tienen parejas o están casados se sienten culpables de practicar la masturbación solo por el hecho de tener pareja, o cómo alguna pareja se molesta pues, con su pareja al saber que esta persona se masturba, ¿verdad? Que siempre llevamos el mensaje de que la única persona responsable o que te puede dar placer es tu pareja y no tú. Cuando empezamos a ver que los niños se están tocando su pene o la vulva, ¿verdad? ¿Qué nosotros debemos hacer en ese momento? Pues primeramente, definitivamente no avergonzarlos, porque es algo sumamente natural y un proceso normal de todas las Ujú. personas. Cuando son más pequeñitos, esto sucede desde que son bebés. Los niños son curiosos y se empiezan a tocar y de momento encuentran sus genitales y se van a seguir tocando porque es placentero, se siente bien, es Se normal. chupan los dedos de los pies. Exacto, también. Pero definitivamente lo más importante que le voy a decir a los padres es que no los avergüencen, ¿verdad? Que actúen normal y redirigir el comportamiento. Por ejemplo, si lo están haciendo en el mismo medio de la sala o en un lugar público, decirle, ay, ¿te gusta cómo se está sintiendo eso? Lo veo, pero eso es algo que se hace en privado. ¿Dónde son los lugares privados? ¿Qué tú conoces que son los lugares privados? Los niños son bien inteligentes y van a saber, sino explicarle. Un lugar privado es en tu habitación o en el baño, en un lugar donde tú estés solito o solita. Ahí es que tú puedes experimentar con tu cuerpo, tocarte tu cuerpo y eso está muy bien. Y Es dejarles saber que ellos completamente son los normal, únicos que pueden tocar esas partes del cuerpo. totalmente. La única persona que puede tocar tu cuerpo eres tú, definitivo, porque eso ya sienta la base a que ellos entiendan que otras personas no tienen poder de su cuerpo, otros niños o otros adultos no está bien que estén tocándole su Ujú. cuerpo, ¿verdad? Eso previene el abuso sexual. Pero sí, la masturbación es algo que es completamente natural, es completamente normal. Todas las personas, o la mayoría de las personas, ¿verdad? Lo experimentan. Eh, y no avergonzar a los niños, definitivamente lo que va a lograr es que ellos se sientan bien de sí mismos, que no se sientan avergonzados, que no se sientan que están haciendo algo mal, Ujú. que puedan hablar de ese tema también con ustedes, porque hay niños que tienen curiosidad y que les van a preguntar, oye, si tienen esa oportunidad, ese canal de conversación abierto, me gusta cómo me siento cuando toco mi pene, por ejemplo. Sí, tienes razón, se siente bien, eso es algo natural, pero eso es algo que se hace en privado, Ujú. que es lo más importante. Y el tema Estoy, de la estoy abstinencia. leyendo un, Ajá. estoy leyendo un comentario en el chat que dice, es difícil hablar de este tema cuando los niños escuchan en las iglesias que es malo. Definitivamente. Las instituciones religiosas tienen mucha influencia, lamentablemente, muchas veces negativa, porque hablan de este tema como que es algo malo. Las creencias de cada cual, yo las respeto, ¿verdad? Y cada uno decide cómo enseñarle o qué exponer a sus hijos, pero dentro de la casa, usted como padre tiene esa responsabilidad y ese deber de enseñarle a sus hijos y hablarle de masturbación en el momento adecuado, esperar al momento adecuado
es una buena oportunidad porque así le está dejando saber que no es una persona mala por querer hacer eso, ¿verdad? Em, Sí, según muchas sí es muchas difícil, pero se religiones, puede la hacer. masturbación es pecado y Correcto. tener relaciones sexuales fuera del matrimonio también es pecado, ¿verdad? Y sí, definitivamente hay programas basados en la abstinencia. Y yo como sexóloga, yo estoy de acuerdo en el derecho a abstenerse de relaciones sexuales porque esto es parte del consentimiento. Y también sé que hay algunas personas que quieren eso, que les funciona, y hay otras personas que no. Y como dijiste, esto es una decisión bien personal de cada cual y que cada cual tiene el derecho de decidir qué es lo que quiere para ellos mismos. Pero existen pruebas claras de tal vez del éxito que tienen algunos programas basados en la abstinencia. Pues mira, se han hecho muchísimas pruebas sobre programas que son basados en abstinencia y en ninguna de ellas se ha probado que son exitosas. Ujú, De hecho, lo contrario se ha probado y es que mientras más se habla de la vergüenza o se habla exclusivamente de abstenerse o se terroriza a los jóvenes con el tema de las infecciones de transmisión sexual o el embarazo, eso realmente no les va a impedir a ellos a tener la curiosidad, van a seguir teniendo la curiosidad. Lo que sí se ha aprobado es que existen programas de educación sexual integral que mencionan la información adecuada de acuerdo a las etapas y la madurez del niño. Y este tipo de programa sí ayuda a posponer la actividad sexual, a que los jóvenes, ujú. ya que tienen esa información, saben los riesgos, conocen bien qué hacer en el momento de que quieran tener algún acto sexual o cómo protegerse, definitivamente los va a ayudar a posponerse y a tomar decisiones más saludables sobre su sexualidad. Y otra cosa es abstinencia de qué, porque siempre vemos el sexo como penetración pene-vagina. Y muchas personas creen que llegan virgen al matrimonio simplemente porque no tuvieron penetración pene y vagina, pero sí practicaron el sexo oral, practicaron el sexo anal, eh, sus dedos se metieron por todos los boquetes del cuerpo humano. Y también entender qué es una relación sexual, ¿verdad? Y es un comportamiento erótico con el propósito de darnos o recibir placer, ¿verdad? Entre dos personas o más. Que también eso es algo bien importante a tener en consideración, ¿verdad? No tan solo para nosotros mismos, sino a la hora de hablar de esto con nuestros niños, porque sí hay riesgos de tener este otro tipo de sexo, ¿verdad? Como son las infecciones de transmisión sexual. Y ahí yo tengo una anécdota. El doctor que supervisó mi práctica, él me dice que durante su práctica, hace muchos años atrás, él trabajaba en esta clínica de consejería y salud sexual y que hubo un caso de una muchacha de 17 años VIH positiva y que obviamente su reacción de terror y que ella juraba que ella era virgen. Mas, sin embargo, sí practicaba el sexo anal y el sexo oral. Pues sí, es una historia muy triste, pero un ejemplo de la vida real de cómo también este tipo de sexo, cuando no sabemos qué es sexo y cuando no tenemos las herramientas ni la información de cómo protegernos, puede ser sumamente trágico. Sí, definitivo. Hay jóvenes que, por ejemplo, si no se les enseña, como acabas de mencionar, que el sexo anal también trae muchos riesgos, sobre todo con el VIH, Ujú, pues van a pensar, ay, no estoy teniendo relaciones sexuales de pene y vagina, pues estoy bien, no voy a tener embarazo o no me voy a enfermar. Y eso no es ujú. cierto. Por eso es que la educación sexual es sumamente vital, porque
da toda esta información y ayuda a que ellos puedan tomar decisiones más saludables, que sepan mejor de su cuerpo. Y esto sin hablar de que la virginidad es un constructo social completamente, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que son vírgenes, como dijiste, porque nunca han tenido penetración de pene y vagina, pero han hecho otro tipo de cosas y pues realmente, ¿eres virgen sí o no? ¿Qué exactamente es la ¿Virgen de qué? virginidad ¿Qué para es ti? virgen? Es sumamente personal cuando uno piensa qué es la virginidad, eso es una definición bien distinta para cada persona. Eh, pero sí, es un caso sumamente triste y no es el único. Hay muchísimos Ujú. así porque son jóvenes que nunca tuvieron la educación adecuada, nunca tuvieron la información adecuada, piensan que están haciendo las cosas bien o que están siendo un poco más listos y realmente no, están cometiendo actos que son sumamente riesgosos. O no están utilizando la protección adecuada para poder tener el tipo de sexo que quieran tener. Y Ana, antes de pasar a qué debemos hablar según la etapa de cada niño, otro tema bien controversial es hablar de género, ¿verdad? Oh, sí, Sí vemos que eh, hay mucha comunicación y muchas veces errónea, hay un bombardeo de mensajes también y lo que tiene que ver con perspectiva de género y educación sexual se ha enfocado tal vez en la mayoría de las personas en esto que tiene que ver con género. Y vemos como el LGBTIQZ+ continúa creciendo y, y tal vez no lo entendemos. Y tal vez, como dijiste anteriormente, pensamos que hablarle de género a los niños, pues los van a exponer a esta cantidad de opciones que tienen, ¿ah? Sin darnos cuenta que esto no es así, ¿no? Porque tú estés expuesto a cierta información quiere decir que tú te vas a convertir en esto. Así que, ¿por correcto. qué debemos hablarle de género a los niños? Bueno, primeramente, porque si queremos tener hijos que crezcan a ser seres humanos buenos, ¿verdad? Y que acepten a otras personas, pues tenemos que hablarles de género, porque si no se les habla en la casa, de todas formas, en algún momento de la vida van a estar expuestos a Ujú. personas de distintos géneros. Van a tener panas, van a tener amigos gays, van a tener amigas bisexuales. Eso es algo sumamente inevitable. ¿Y qué queremos? Que sean personas que acepten a los demás tal y cual como son. Esa es la primera razón. La segunda razón, usted no sabe si dentro de su casa su hijo está teniendo sentimientos por su mismo sexo o si está confundido y no sabe hacia qué está atraído. Lo importante es que ellos sientan que usted lo ama, ¿verdad? Que usted lo quiere tal cual como es. Y por eso es importante hablar de género, Aunque no estés de acuerdo, aunque no estés de acuerdo, porque también aunque no hay estés de que acuerdo. validar, ¿verdad? Los sentimientos y las creencias de los padres. Y hace ya 3 años, yo tuve una conversación, una entrevista, lo pueden ver en mi canal de YouTube, lo tuve con Cristina González Quintero, que está una de las que está aquí viendo este conversatorio, sobre qué hacer o cómo manejar la noticia o la sospecha de que un hijo de uno pueda ser homosexual. Y esto es una de las cosas que también me impactó mucho, que ella como psicóloga, doctora en psicología, me dijo que, o sea, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su realidad de cómo debemos ser, ¿verdad? Y cómo entonces cada uno tiene que bregar con lo que uno está, con lo que uno está sintiendo, pero como a la misma vez que uno intenta canalizar sus emociones, no invalida los sentimientos o fomenta el rechazo a los hijos simplemente porque no son como uno quiere que sean. No, correcto, definitivo. Hay un mensaje aquí que quiero leer en el chat. Dice, ya he tenido esta conversación con mi hija de 13 años, pero me pasa que se avergüenza y trata de parar la conversación. ¿Qué estrategias me pueden dar para que ella no se avergüence y hable conmigo?
siempre le he dejado saber que yo puedo contestar todas sus dudas. Me gustaría estrategias de comunicación cuando es con nuestros hijos, es más difícil, cuando le hablo a mis estudiantes fluyo más, definitivo. Eh, pues mira, es normal que los niños se avergüencen, sobre todo si desde pequeños, pues, quizás no se fomentó las conversaciones tan abiertas, ¿verdad? Pues llega un punto que, ay, de momento uno quiere hablar de sexo y es como que los hijos se quedan, pero espérate, ¿qué? Nunca me has hablado de esto. Se avergüenzan, es totalmente normal. Yo definitivamente le diría a esta madre, Jocelyn, que continúes teniendo conversaciones con tu hija, trates de seguir teniendo, tratarle de sacarle el tema de distintas maneras. Busca algún libro, ahí existen muchos libros que son buenísimos. Hay un autor que se llama Corey Silverberg, que escribió un libro que se llama Sex is a Funny Word, y yo sé que lo tiene en español también. Es un libro como tipo cómic, que es excelente para las edades de prepubertad, pubertad, porque habla todo tipo de temas que tiene que ver con sexualidad. Ya con proveerle algún tipo de recurso a sus hijos, ya estás haciendo un gran trabajo. Hay una organización que se llama amaze.org, que Ujú. también tiene muchos videos educacionales que son súper buenos de distintos temas, ya sea si, por ejemplo, quieres hablarle de tus hijos sobre las relaciones saludables, busca algún video que tenga que ver con las relaciones saludables y mándaselo por mensaje de texto. Cositas así que ellos vayan entendiendo que, oye, esto es algo que es importante para mami, mami sigue insistiendo, y entiendan Eso que tú te, estás ahí. qué bueno mencionar lo de los mensajes de texto, porque a veces, aunque puede ser una comunicación un poquito impersonal, no hay duda alguna que facilita la comunicación, sobre todo con estos temas bastante difíciles. Y lo hacemos nosotros los adultos. A veces que no nos atrevemos a preguntarle algo frente a nuestra pareja y lo hacemos por mensaje de texto, que yo considero que debemos hacerlo frente a frente, ¿verdad? Pero poco a poco tal vez pueden ser tácticas que nos ayudan a normalizar el tema, sentirnos un poquito más cómodos de la reacción de la persona o de la respuesta y pues tal vez utilizar el uso de la tecnología Ujú. este, positivamente. Hay una Mira, librería, disculpa, hay una librería que se llama la librería Aparicio, si no me equivoco, en San Juan. Tiene también una sección pequeña, pero tiene una sección que tiene libros de educación sexual para niños. Y veo que alguien lo puso en el chat también, en San la biblioteca. Patricio. Sí, la biblioteca Lee Conmigo de San Patricio también tiene muchos libros que tocan los temas de género, los temas de relaciones saludables, consentimiento, y va dirigido a las distintas edades también. Es un buen recurso para comenzar también. Sí, aquí estoy buscando también una librería infantil en Instagram, se llama De Carambola Librería o Bajo un Árbol de Carambola. Y ellos tienen libros para niños. Yo les compré este que se llama, no sé si se ve ahí, es que lo tengo el blurry mode, pero se llama Hola Consentimiento. Ay, qué Y bonito. pues cómo decir que no, cuándo decir que sí y todo lo que hay entre medio. Y habla de todo, de los adultos cercanos, de las fotos que se publican en redes sociales sin tu consentimiento, de, ¿verdad? Cómo enseñarle a los niños a tener una red de seguridad más allá de mamá y papá. Está bien interesante cuáles son tus límites, cómo ponerlos, qué son los límites, qué son las preferencias, pues autonomía corporal, todo, qué es un no, ¿verdad? Porque esto es bien importante dentro del consentimiento. La gente piensa que la ausencia de un no es un sí y, y no. Lamentablemente, sí. Sí, y las películas sí, como dice Carmen, son un excelente recurso. Ajá, esa misma Isabel de Carambola Librería en Instagram. Pues tienen este de
Hola Consentimiento, tienen uno sobre la menstruación, sobre las tetas, y de Qué verdad que bien. están bien chévere. Así Lo voy que a pueden. buscar, no conocía de Y Carambola son en Librería. español, que muchos recursos también son en inglés, y a veces uno pues lo necesita en español. Ok, Sí, entonces, Ana, vamos a pasar eh, a, al tema, yo creo que de las partes que más la gente quiere saber. ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar a hablar de sexo a sus niños y qué uno puede hablarles según según su edad? Por ejemplo, desde que nacen hasta los 2 años, ¿qué le podemos decir? pues mira, desde que nacen hasta los 2 años es más bien practicando ciertos comportamientos. O, por ejemplo, abrazando a los niños, mostrándole afecto, mostrándole cariño, que ellos entiendan lo que es normal dentro de una relación es ser afectuoso, comunicándose de la mejor manera con ellos, dejándoles saber, por ejemplo, mamá te va a cambiar el pamper ahora porque lo tienes sucio. Eso es una manera de practicar el consentimiento, le estás dejando saber a tu bebé que tienes que cambiarle el pamper, ¿verdad? Eh, Dejándole saber, por ejemplo, mamá te va a agarrar la mano para cruzar la calle porque estamos siendo seguros. Utilizar ejemplos de la vida diaria que les muestran a ellos cómo es que se deben relacionar con otras personas. Por ejemplo, también a los bebés les gusta explorar su cuerpo y tocarse. No los regañe cuando haga eso. Déjele saber que sí, se siente bien, eso es normal, pero eso se hace en privado. ¿Cuáles son los lugares que son en privado? Quizás en tu cuarto o en el baño. Esos son los lugares que tú estás en privado. Solamente tú puedes tocar tu propio cuerpo. También estoy viendo que Isabel escribió, yo aún le pido permiso cuando le ayudo a limpiar la vulva o el ano. Eso está excelente. Mamá necesita ayudarte, vamos a limpiarte la vulva o el ano, ¿verdad? Y acabas de hacer caca, vamos a limpiarte. ¿Me permites? Sí, mamá, sí, papá o lo que sea. Cuando están en el baño, enséñele a ducharse bien sus partes privadas desde bien pequeños. Los niños son sumamente inteligentes. Yo a mis hijas, por ejemplo, ellas se duchan solas, las dos, y yo lo que siempre le pregunto es, ¿te lavaste bien la vulva? ¿Te lavaste bien el ano? Ok, perfecto, ya está bien. No, yo no Y, tengo que intervenir, yo no tengo por qué tocarle sus partes privadas tampoco, porque y ellas sobre saben todo cómo. con los penes que no tienen circuncisión, es bien importante que se le explique pues, a los niños cómo lavarse bien el pene para evitar también incluso infecciones en esa área, ¿verdad? Correcto. Con ese pellejito. Correcto, se le enseña lo que es el prepucio, ¿verdad? Este pellejito es el prepucio, esto lo vas a bajar, vas a limpiar bien la cabecita del pene, echas agua y ya estás limpio, ya para que entiendan también y conozcan de higiene desde muy temprano. Y así no necesiten ayuda de otros adultos en el momento en que usted no pueda estar cuidándolo, ¿verdad? Ujú. Que puedan ser independientes también. Y de 3 a 4 años. Pues mira, de 3 a 4 años, una de las grandes cosas que son más influyentes para los niños es, por ejemplo, conocer los nombres correctos de sus partes privadas, que eso es algo que se puede enseñar desde aún más pequeñito, pero que ellos sepan lo que es el ano. Yo, por ejemplo, yo no digo fundillo en mi casa, yo digo ano, yo no digo pipí, yo digo pene, por ejemplo, digo vulva, que es el nombre Que vulva y correcto. vagina no es lo mismo, Vulva y ¿verdad? vagina no es Vulva. lo mismo. La vagina está dentro del cuerpo, sí, la vagina está dentro del cuerpo. La vagina es lo que conecta el cervix y el útero con la parte de afuera del cuerpo, que es la vulva. Cómo limpiarse bien la vulva, por ejemplo. En esta edad los niños son bien curiosos y les encanta, por ejemplo, ver las partes privadas de la mamá o de papá o de sus amiguitos. Eso también es normal. Lo importante es que les enseñe que no pueden estar tocando las partes privadas de otras personas, ¿verdad? Ni tampoco pueden permitir que otras personas le toquen sus partes privadas. Y se puede mostrarse uno desnuda o el papá desnudo con sus niños o bañarse con ellos. La desnudez es algo que
es natural y eso también es una decisión bien personal de cada padre y cada madre. Pero normalizar lo que es la desnudez es algo que les va a ayudar no solamente a entender las partes del cuerpo, pero a sentirse bien con su propio cuerpo, Bueno, ¿verdad? Porque están viendo que si uno no siente vergüenza sobre su propio cuerpo, pues ellos van a sentir que, ay, yo soy libre, yo amo mi cuerpo así como es natural, es y cómo el normal, cuerpo va a cambiar y el cuerpo va eventualmente, a lo que cambiando, probablemente exactamente. se va a convertir. Es muy posible que dentro de esta edad, de los 3 a 4 años, o quizás un poquito más mayorcitos, les pregunten de dónde vienen los bebés, eso es súper normal. Pues explicarle que los bebés necesitan un útero para poder crecer y necesitan un óvulo y para poder que se junten para que pueda suceder un bebé, por ejemplo. Ya a esta edad comienza, o antes, el tema de la masturbación, de esa exploración de placer, ¿verdad? Ya hablamos de eso un poquito, de cómo reaccionar y qué decirles, además pues, de los nombres correctos de las partes del cuerpo. De 5 a 7 años, Pues que ya mira, de están 5 a 7 más años, avispaditos. sí, ya a esa edad, pues ellos tienen ya una idea un poco más clara de lo que son los roles de género, por ejemplo. Y pues para ellos es sumamente importante, ¿verdad? Lo que son los roles. Ya para esta edad, pues, por ejemplo, eh, enseñarle que una niña o un niño puede jugar con lo que quiera. Si un niño quiere jugar con las muñecas, eso está bien. Normalizar que quieran jugar con cualquier juguete. Dejarles saber que se pueden vestir como quieran vestirse. Están explorando su propia persona, están aprendiendo quiénes son. Eh, Y no sienta vergüenza. Yo he conocido personas, he conocido padres que le han permitido a sus hijos de 5 o 6 años a ponerse un traje, porque es lo que el nene quiere. Eso no significa que el nene va a ser gay, eso no significa que el nene es bisexual o que es O transgénero. transexual. Es simplemente le gustan los trajes y quiere vestirse de esa forma y eso está bien, hay que normalizarlo. Es algo que es bien chocante para muchas personas porque socialmente es inaceptable, ¿verdad? Pero uno como padre tiene que evaluar qué es lo más importante, lo que la sociedad va a aceptar de mi hijo o cómo mi hijo se va a sentir como persona, ¿verdad? Ujú. ¿Qué es lo más importante para mí? Que él se sienta amado, que ella se sienta amada tal cual como es, o que tiene que cumplir con ciertos requisitos de la sociedad, ¿verdad? Eh, Entonces, otra cosita más es que ya para esas edades de 5 a 7 años están empezando a desarrollar sus amistades y enseñarle lo que es aceptable dentro de las relaciones es bien importante. Por ejemplo, cuando van a tener los play dates o van a jugar a casa de los amiguitos, asegúrate de preguntar antes de coger el juguete Ujú. o que te pregunten primero antes de coger el juguete y practicar eso. Siéntese a jugar con sus hijos y practique para que entienda bien cómo va a ser la dinámica cuando vaya a tener amiguitos o cuando vaya a jugar con los amiguitos. A esta edad Eh, también se empiezan a comparar También se empieza, físicamente con otras niñas y otros niños. sí, lamentablemente ya eso comienza más a esta edad más temprana, se empiezan a comparar. Por eso es que es bien importante, por ejemplo, cuando se hable del tema de la comida, eh, como padres queremos que los niños sean saludables y que coman sus vegetales, ¿verdad? Que no estén comiendo dulces todos los días. Pero la forma en que comuniquemos eso es bien importante porque si le estamos constantemente diciendo, ay, te vas a poner gordita o mira cómo está fulana, te vas a poner así, Ujú. ya le estás creando un complejo súper bestial que le puede incluso más adelante crear un problema de alimentación. Claro, y afecta su Eh, autoestima sexual. un afecto a su autoestima, definitivo. Así que pues tratar de normalizar los cuerpos también es algo bien importante. Em, ay- Contestarle las preguntas y si no sabe la contestación, decirle, ¿sabes qué? Eso es una Ujú. excelente pregunta y no conozco bien la contestación. Vamos a ver si consigo un libro o Eh, algún videíto que nos pueda explicar a los dos y eso, qué bueno que cuál es la menciona eso, contestación de Ana tu María, porque no pregunta, por ejemplo. necesariamente tenemos que tener la respuesta para todo y aceptar que no la tenemos.
eso es parte de una comunicación saludable, pero tampoco dejar a los niños en esa expectativa, ¿verdad? Y no, uno buscar la información para retomar el tema nuevamente, porque ya sabemos que tiene una curiosidad de esto en específico, y si la contestación no se la damos nosotras, la van a buscar. Correcto, correcto. O sea, que dejar saber que no sabes la contestación es una contestación, ¿verdad? Exacto. Y Y no es la luego mejor regresar con, contestación. mira, Ajá. exacto, regresar y decir, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas ayer o te acuerdas el otro día que me preguntaste de tal cosa? Pues mira, encontré un libro en la biblioteca o encontré este video que lo explica súper bien. Vente, vamos a verlo juntos para que entiendas un poquito más. Por ejemplo, como mencioné antes, amaze.org es un recurso excelente, tienen videos en español también. Ellos tienen de todos los temas, cómo se hace un bebé, los géneros, por ejemplo, relaciones, los tipos de relaciones, qué son las enfermedades de transmisión sexual, todo tipo de temas lo tienen y la Súper gran interesante. mayoría las tienen disponibles en español también. Brutal. Y de, También Carmen está ajá. mencionando algo bien importante que dice que se comienzan a sentir que un amigo le gusta más que otro y algunos hablan de novio y tenemos que explicarle que es un amigo favorito. Sí, definitivamente esas edades empiezan con los crush, ¿verdad? Que si fulana tiene un crush con fulano o lo que sea. Oye, no le pregunte a sus hijos, a su hijo varón, por ejemplo, ¿tienes noviecita, tienes amiguitas? Porque usted no sabe si ese hijo le gustan las niñas primero que nada, uno no sabe, aparte de que eso es, en parte estás sexualizándolo, no hay por qué estar haciendo ese tipo de preguntas. Y siempre lo Eh, hacemos como en plural, sobre sí, todo a los nenes, ¿verdad? a los nenes sobre todo. Sí. El nombre del site es amaze.org, lo estoy poniendo en el chat, que hay otra persona que lo preguntó de nuevo, amaze.org, y si busca, cuando entra al site, busca por videos en español, los va a encontrar. Y hay de todo tipo de temas. Em, Moviéndonos un poquito más grandecitos, los niños de 8 a 12 años ya están en una edad preadolescente. Ya para esta edad, los niños tienen que conocer lo que es la menstruación. Y estoy hablando de los niños en general, no solamente las niñas. Entiendo. Los varones también tienen que entender lo que es la menstruación, porque van a conocer personas que menstruan en su vida y van a tener personas cercanas en su vida que menstruan y tienen que saber cómo reaccionar a eso, ¿verdad? Y Hablarles de cada la vez, masturbación, que es algo que es normal. antes era normal que las niñas comenzaran a menstruar a 13, 15 años. Cada vez es eh, Más más jóvenes, temprano, ¿verdad? Y esto incluso puede ser sí, bien traumatizante para las niñas. O sea, tener una menstruación a los 8 o sí, a los 9 definitivamente. años y tampoco saber qué está sucediendo, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que tiene 8 años, esto todavía le falta, pero puede suceder también en cualquier momento, no sabemos definitivamente a qué edad y cómo esto, pues definitivamente también a algunas personas les puede causar un trauma, sobre todo si cae en su primera menstruación cuando están en la escuela, que se les mancha la ropa o Correcto. no saben lo que está sucediendo. O sea, la Correcto. burla, bochorno, todo. No, y porque a uno, por ejemplo, a uno como madre, que te haya sucedido la menstruación a los 13 años, eso no significa que a tu hija le va a llegar a la misma edad, puede llegarle a los 8 o 9 años, como estabas mencionando. Y por eso es bien importante hablar de estos procesos y dejarles saber, sabes que ya cuando el cuerpo va cambiando y va empezando a crecer, a cambiar a un cuerpo adulto, pues hay ciertos procesos que suceden. Y una de las cosas Ajá. que le pasa a las personas que tienen vagina y útero es que tienen la menstruación. La menstruación es un proceso que pasa todos los meses y es cuando el cuerpo se prepara para poder quedar embarazado o poder tener un bebé. Cuando el cuerpo no tiene un bebé, pues toda esa parte que cubría el útero, que era lo que preparaba el útero para poder guardar un bebé o que un bebé creciera,
toda esa parte se elimina, el cuerpo lo bota y sale sangre y es sumamente normal. Oye, yo he escuchado historias bien aterradoras de niñas que piensan que se están muriendo, Ujú, que piensan que les está pasando algo bien malo y no saben qué hacer o tienen vergüenza de ir a donde sus papás. No hay nada mejor que saber lo que se espera y saber cómo reaccionar a que te llegue el momento y tienes un miedo bestial y no sabes cómo manejarlo. Y más un niño, más ujú. cuando son tan jóvenes. Sí, y los niños, ¿verdad? Con pene, Ujú. también siempre comparándose y siempre el tema uno siempre quiere saber si lo que está sucediendo en nosotros es normal o no, porque nos comparamos con los demás, nos comparamos con la mayoría. Y el tema del tamaño del pene para los hombres sí definitivamente es una preocupación. Y ya a esta edad de 8 a 12 años, que muchos han estado expuestos a la pornografía y los cuerpos que se muestran en la pornografía, pues sabemos que son penes grandes y senos grandes, ¿verdad? Fuera de lo que es natural. ¿Qué le podemos recomendar? Pues definitivamente hablarle primeramente que cada cuerpo cambia a distinta manera y en un momento diferente. O sea, no todo el mundo va a pasar por la pubertad a la misma vez. Y eso está bien, eso es normal. Y como dijiste, es una preocupación bien grande. Para los varones les preocupa mucho el pene, a las niñas les preocupa mucho lo que son los senos y el tamaño de los senos, por ejemplo, y se comparan constantemente, pero uno en la casa tiene que constantemente dejarle saber que es normal, que su cuerpo crece de una forma diferente y que su cuerpo es bello, tal cual como es, primero que todo, ¿verdad? Eh, Estoy viendo un comentario que dice, cuando yo era adolescente, en las escuelas nos daban un folleto sobre la menstruación y cómo cuidarse y usar las toallas sanitarias. Eso está bien, pero, por ejemplo, en la casa hay que hablarle un poquito más allá. Oiga, lleve a sus hijos, a los varones y a las niñas, llévelos a la farmacia y enséñele todos los productos menstruales que existen, solo porque tienen que saberlo, ¿verdad? Los varones en algún momento van a servir de ayuda a alguna pareja y van a necesitar saber lo que son los productos menstruales. Mami me dice que una vez me ve y que algo se me estaba saliendo por el pantalón de chiquita. Ella me dice, yo sí, ¿qué tú tienes? Y yo le contesto, una toalla sanitaria. ¿Verdad? Porque parece que yo había visto a mi mamá ponerse las toallas sanitarias. Entonces, ¿cómo uno imita inocentemente a sus papás? En el chat también hay un comentario de Caroline sobre cómo los padres convierten el tema en una noticia familiar, como decir, le cantó el gallo, ¿verdad? La importancia de la privacidad y del Sí, consentimiento, volvemos. Esto es un ejemplo sencillo sí. de Esto es un cómo. ejemplo de cómo practicar el consentimiento, definitivamente. Es algo vergonzoso. Yo creo que, ¿verdad? Todas las personas que hemos pasado por la menstruación hemos pasado vergüenza. Y eso de estar anunciándole a la familia, mira que le llegó la regla, que le cantó el Ya, gallo. señorita. Ya, señorita, eso no hay por qué hacerlo, eso no hay por qué anunciarlo, es algo bien privado y bien personal. Sí. Sí, está creciendo, sí, está madurando, le está cambiando el cuerpo, por ejemplo, pero no hay por qué estar contestando preguntas así tan personales ni anunciándolas tampoco. Y a estos preadolescentes ya se le debe hablar sobre las relaciones sexuales, la reproducción, las infecciones de transmisión sexual, métodos anticonceptivos. Definitivamente. Muchos padres pues pensarán que quizás son muy jóvenes, pero ya cuando los cuerpos que pueden menstruar están pasando por menstruación, es muy importante hablarle de lo que es un embarazo, cómo sucede un embarazo, eh, cuáles son los riesgos de tener sexo, como por ejemplo, aparte del embarazo, las enfermedades de transmisión sexual. Y hacerlo de una forma que no sea como táctica de miedo tampoco, porque no queremos meterle miedo a los jóvenes, simplemente queremos darle información y dejarles saber que pues estas cosas pueden suceder, pero también hay maneras de uno protegerse, también hay maneras de uno hacer las cosas de manera adecuada y responsable. eh, Dejarle saber que, mira, el sexo es algo que es
bien importante dentro de la experiencia humana y cada individuo va a saber cuándo está listo para tener sexo. Eso es un hecho, ¿verdad? No hay una edad exacta para tener sexo, no hay un momento particular. Cada persona va a entender. Pero teniendo conversaciones abiertas con los jóvenes, con los niños, ellos se van a sentir más seguros de sí mismos, van a sentir que pueden tomar decisiones responsables. Normalmente lo que ayuda es a posponer el acto sexual porque tienen información adecuada. Y pues también tienen Qué la bueno que lo, posibilidad de ir a qué donde bueno bueno que lo diga Ana María, disculpa que te interrumpa, pero por ejemplo, en Alemania hay Ujú. un sistema de educación sexual integral obligatorio en Sí, el sistema de educación público. Tú como papá no decides si tu hijo recibe educación sexual o no, pero cómo se ha demostrado los grandes beneficios de exponer, ¿verdad?, a los niños a esta información. Y pues se ha demostrado que los niños retrasan 2 años, ¿verdad?, en esa primera experiencia sexual con otra persona en comparación a los niños de Estados Unidos. ¿Cómo las tasas de infecciones de transmisión sexual se han reducido y sobre todo los embarazos no deseados y, bien importante, los abusos sexuales? pues mira, teniendo la información adecuada, los jóvenes primeramente pues saben lo que son los riesgos, conocen, ¿verdad?, los riesgos y saben que, por ejemplo, no está bien que otras personas le digan, ay, pero esto es algo que yo quiero hacer contigo, por ejemplo, que se sientan, en inglés se dice la palabra es coerced, no sé cómo se dice en español, pero que se sientan como obligados a tener actos sexuales. Ujú. Ya cuando tienen conocimiento y tienen educación, pues saben que eso es algo que lo deciden ellos mismos. Nadie les puede obligar a tener sexo. No importa que tengan un amiguito, un noviecito, Mm. que esté listo. Si la persona no está lista, no tiene por qué hacerlo. La educación sexual definitivamente está comprobado que disminuye la tasa de infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque las personas están tomando decisiones mucho más saludables, están utilizando protección, están posponiendo la actividad sexual a ser un poquito más mayores. eh, y pues también les ayuda a tomar en consideración métodos anticonceptivos también Ujú. en una edad que ya ellos piensan que están listos, pues normalmente buscan los métodos anticonceptivos que son mejores para ellos y también protección. Sí. Em, Estoy leyendo un comentario que dice el normalizar el preguntar por pruebas de enfermedades de transmisión sexual adicional de la protección. Al igual que una persona con alguna enfermedad de transmisión sexual, no es una persona sucia, eso es correcto. El buscar ayuda de sentir cualquier incomodidad y que existe ciencia y recursos para estas enfermedades. Sobre ¿Tú quieres decir todo, algo? sí, sobre todo con esto de que una persona con una infección de transmisión sexual no es una persona sucia. Esto se da mucho con el herpes. El herpes tipo 1, que la mayoría de las personas se infectó cuando eran bebés o cuando eran niños, ¿verdad? En su niñez no tiene nada que ver con un contacto sexual. Eh, y de grande, eso se ve como asqueroso o como una infección que nos va a matar, ¿verdad? O vemos como una persona sucia, como una persona promiscua o quien se lo pegó, ¿verdad? Y sí, pues definitivamente el herpes, que son estas bolsitas que salen alrededor del labio, pero que también te puede salir en la piel, en cualquier parte del cuerpo. Y según diferentes prácticas, pues sí pueden pasar a los genitales o se le puede transmitir a la pareja a los genitales. Y esta conversación la tuve con mi ginecóloga, ¿verdad? Porque ella me estaba haciendo varias anécdotas de jovencitas que habían salido positivas a pruebas de herpes y cómo a ellas se les
caía el mundo pensando que su vida sexual ya estaba arruinada y no iban a poder tener sexo nunca más, o esta conversación de cómo decirles que tenían herpes. Y pues muchas veces la gente que tiene herpes no sabe que tiene herpes, ¿verdad? Y lo tiene desde chiquito y no utilizamos la palabra herpes. Muchas veces decimos los blisters o los cold sores. Lo disfrazamos como para que no se escuche tan feo. Y Isabel también tiene una pregunta que creo que es bien importante contestar, ¿verdad? Sobre cómo tener conversaciones con jovencitas que están siendo acosadas y siendo pretendidas por hombres mayores. Sí, esto es un tema que es bien delicado y es difícil porque uno no tiene control del comportamiento de los demás, ¿verdad? Eh, pero yo definitivamente recomendaría hablar desde una edad temprana que, pues, lamentablemente existen personas que se creen que tienen poder sobre tu cuerpo y eso no es así, eso no es así. Dejarles saber que la mejor manera de trabajar estas situaciones de acoso, si es algo así como que de momento en la calle uno no tener ningún tipo de contacto, ignorarlo y seguir caminando, seguir para adelante, porque mantener esa dinámica o tratar de responderle no va a traer nada positivo. Si alguien tiene el atrevimiento de tocarla o de acosarla de alguna manera, eso hay que notificarlo, hay que dejarlo saber a la policía, eso es algo que, mira, no está bien. Esa es otra Y cosa, la que responsabilidad de nosotros tal vez como adultos, ¿verdad? De identificar cuándo acudir a la policía, ¿verdad? Porque probablemente está en un peligro. Cuando es mayor el hombre, tiene un lenguaje tal vez interesante, pero a la misma vez la nena se puede sentir acosada, se puede sentir presionada, se puede sentir abochornada, que esos son sentimientos que ella misma tiene que validar y definitivamente darse cuenta que si le gusta o no. Pero como había mencionado un principio, por eso es que nosotros debemos tener las conversaciones desde chiquitos, porque si aprendemos a abrir este canal de comunicación, tu hija o tu hijo probablemente se va a sentir mucho más cómodo dejándote saber este tipo de situaciones y no necesariamente enterarte porque le verificaste el celular. Porque le verificaste el celular, tal vez viste uno que otro, ¿verdad? Mensajes, pero de una persona y los que ha borrado o los no, que y no te ha también dicho. dejarle saber la edad de consentimiento, Ujú. cuál es la edad de consentimiento en Puerto Rico, por ejemplo. En Massachusetts es a los 16 años. Bueno, no de Este, consentimiento, o sea, de consentimiento en temas de relaciones de sexuales. esas relaciones sexuales. Toda nuestra vida tenemos derecho a practicar el consentimiento, El ¿verdad? consentimiento, sí, Y que correcto. podemos decir que no luego de un sí. El consentimiento se puede retirar en cualquier momento también. Y También, definitivamente. Ana, entre los 3 y los 18 años. Pues mira, ya para los 3 y 18 años, ya hay que asumir que hay algún tipo de acto sexual que han experimentado, así que eso es algo que hay que aceptarlo como padre o madre y hablarle constantemente, averigüe, por ejemplo, qué están haciendo sus amistades, ya están sexualmente activos, hacerle la pregunta directa, están sexualmente activos, y puede que no le contesten, puede que les avergüence, que no quieran contestar, pero dejarles saber, mira, si estás sexualmente activo, es bien importante para mí que tú entiendas lo que son las enfermedades de transmisión sexual y cómo sucede un embarazo, hablarle más allá sobre eso y dejarles saber que estás ahí para escucharle con cualquier pregunta que tengan. em, Ofrecerle métodos de protección, por ejemplo, condones, que tengan algún tipo de método de protección consigo mismo todo el tiempo. Y mayormente que aprendan a decir que no, que entiendan lo que es el consentimiento y sepan que
el consentimiento, como tú muy bien dijiste, es algo que se puede retirar en cualquier momento. Que de momento, si dijiste que sí y te sientes incómodo por cualquier razón, tú tienes todo tu derecho en dejar saber a la persona, no me gusta esto, no quiero hacerlo más, aquí se acabó, ¿verdad? Y que no sientan esa vergüenza o que no sientan que están obligados a hacer algo porque el amiguito, la amiguita, o la noviecita, quien sea, lo Lo quiera hizo. hacer. Sí, porque esa Ujú, presión también de que fulano o fulano ya lo hicieron, y yo no. Y tengo amistades que son maestras, ¿verdad? En estos grados de adolescentes. Ellas también me cuentan, cada vez que se da un welcome party o el cumpleaños de fulanita o de sutanito, cómo llegan con las historias, ¿verdad? De tal vez unos encuentros sexuales que hubo y de momento todo el colegio, toda la escuela se entera. O sea, cómo cada niño también es responsable de practicar el consentimiento, de que tú te enteras de una información y tú no sigues regándola. ujú, Cómo tú correcto. proteges a tus amistades, ¿no? Definitivo, eso es parte, es base del respeto también, Ujú. cómo respetar. Si tú estuvieses en esa situación, ¿tú quisieras que hablaran de ti de esa misma manera? Definitivamente no. Y otra cosita que quiero mencionar es, con esto de los chats y los medios y los WhatsApp, es bien importante enseñarle a los jóvenes que ya cuando enseñan una foto, esa foto está enteramente expuesta al mundo y no hay control de dónde vaya a acabar. No importa que sea para un noviecito, no importa que sea para alguien de confianza, ya cuando uno eh, comparte una foto, no hay control de dónde va a llegar y eso es bien importante porque lamentablemente he escuchado de situaciones de personas que pues por presión o por lo que sea, mostraron una foto, mandaron una foto por WhatsApp y luego eso se compartió con los amiguitos o con la escuela. Eso es súper triste y lamentable y sucede y es bien importante hablarles de eso desde temprano y dejarles saber, mira, Ujú. hay consecuencias a hacer esto. Ahí no te estoy diciendo no lo hagas, obviamente uno no quiere que lo haga, pero hay que dejarle saber que las consecuencias sí pueden ser graves y sí puede Tanto de terminar enviar, de tomarse la foto y enviarla como de como de compartirla, redistribuirlas. como de Exacto, y compartirla muchas y veces en redistribuirla. esta parte de el respeto a uno mismo o el consentimiento se le deja como responsabilidad a las nenas. Eso es Y no verdad. educamos a los niños, que también la falta de un no no es un sí, de Ujú. cómo tú como niño no haces algo que la otra persona se pueda sentir incómoda, que tú no le pides fotos, que tú no redistribuyes esas fotos, que tú también te enteras de algo de una amiguita o de un amiguito y te quedas callado, no lo sigues repitiendo, ¿verdad? Porque por eso Exacto. mismo, te gustaría que te lo hicieran a ti. Son cositas básicas que tal vez estamos acostumbrados a que se le enseña mucho a las niñas y es bien importante que sea a todos por igual. Así que, Ana, ¿algún otro consejito que creas que nos hace falta discutir para ir cerrando la conversación? Pues mira, volviendo a lo que ya hemos hablado, realmente, aunque sean temas incómodos, toque los temas con sus hijos, hábleles de sexo, hábleles de las relaciones saludables, hágales preguntas, pregúnteles con quién están saliendo, qué cosas es lo que les interesa, ¿verdad? Esté muy envuelta en el mundo de ellos, porque si usted no lo hace, ellos no lo van a hacer por vergüenza, por cualquier razón. No es el trabajo de los niños, es el trabajo de nosotros como padres y adultos averiguar y entender bien el mundo de ellos. Eh, Ana, dime. te interrumpo. Con el tema de las canciones de reggaetón, ¿verdad? Ah, Que son muchas letras bien sexuales. sí, Cuando te escuchas a tus hijos cantar esas canciones porque se las saben completitas, las saben completitas. Esto es una oportunidad también de poder educar. definitivo. ¿Qué es lo que tú entiendes que dice esa frase? Pues mira, ¿Verdad? yo, O sea, para ver, porque por eso mismo, para abrir la comunicación y poder explicarle un poquito más, porque volvemos al tema de la pornografía, como es una fantasía, y estas letras de reggaetón también lo son.
Son unas fantasías, definitivamente hablarlo de esa manera, dejarle saber que todo lo que se menciona en las canciones de reguetón tampoco es la realidad, y no es como las relaciones se llevan o como uno quisiera que las relaciones se lleven. Yo no estoy en contra del reguetón, a mí me encanta Bad Bunny, por ejemplo, pero también soy realista y cuando hablo con los jóvenes dejo saber, mira, eso simplemente es una lírica que Entretenimiento. Ujú. no representa lo que es la realidad, ni representa cómo yo me siento. Es una canción que pues, tiene mucho movimiento y, pues, es catchy, pero no es la realidad de cómo son las relaciones o cómo se deben llevar las Y es la relaciones. realidad de cómo él es o se comporta en su vida privada también. También, Ujú. también. Em, Normalizar que los padres hacen preguntas, está diciendo una persona, pero tampoco cerrarle las puertas cuando ellos hagan preguntas hacia los padres dirigidas hacia aspectos personales con sus límites. Definitivo. Es parte de crear esa alianza, apertura y confianza recíproca. Obviamente, cuando hagan preguntas personales, usted no tiene por qué estar contestando qué edad tenía cuando tuvo su primer encuentro sexual. Y usted mismo puede poner límites y enseñarle lo que son los límites. Eso es una pregunta personal y no me siento listo para compartirlo, pero ¿cuál es tu curiosidad? ¿Te interesa saber cuál es la edad adecuada para que la gente tenga sexo? ¿Cuál es tu pregunta realmente? Por ejemplo, no cerrarle la puerta, pero también poniendo los límites uno como individuo. Eso está súper bien. No hay por qué compartir tanta información personal. Em, entonces, otro de los consejitos que les tenía era, pues, definitivamente hacerle preguntas a sus hijos. Pregúntale sobre lo que piensan, lo que sienten, lo que hayan escuchado, lo que hayan visto en la escuela, con sus amiguitos. Bien importante, no los asuste cuando le está hablando de sexo o de las enfermedades de transmisión sexual, provea la información adecuada, pero tampoco le diga, mira, si tienes sexo te puede pasar eso, porque es que esa táctica de miedo, primeramente no funciona para nada, Ujú. los niños no van a dejar de ser curiosos. Eh, Cuando no sepa la respuesta a una pregunta, admítalo, déjele saber, eso es una excelente pregunta, vamos a averiguarlo juntos, o cuando yo tenga la contestación, te lo voy a dejar saber. Y déjele bien claro, y esto es algo que hay que decirlo constantemente, que usted está ahí para contestarle cualquier pregunta, que usted lo ama, que no hay nada que ellos puedan hacer, que haga que usted decida que no lo ame más. Y eso es algo Ujú. que hay que hacerlo constantemente, no es algo de una sola vez, hay que hacerlo constantemente, sobre todo cuando ya son más jovencitos, más de preadolescencia y de adolescencia, que ellos tienen más vergüenza de hablar de estos temas. eh, Uno tiene que ir a donde ellos y realmente dejarles saber constantemente que estás ahí. Y aceptar también que no en todo momento y en cualquier situación los niños o los adolescentes van a querer preguntarte de todo o también responderte todas tus preguntas. También. Buscar ayuda, ¿verdad? ¿Cuáles pueden entonces ser estos recursos que sean parte Sí, de esta red de seguridad que además de ti, de su papá, de su abuela, ¿a quién más le pueden preguntar? definitivo, que, por ejemplo, a Las su tías son doctor, a su excelentes recursos pediatra, y las siempre lo digo tías, porque sí. las tías siempre son como estas amigas, ¿verdad? Se convierten en estas amigas mayores Ujú. y tenemos esa responsabilidad. Definitivo, definitivo. Y tenga una conversación con todos los adultos que están en la vida de sus hijos y déjenles saber, por ejemplo, que usted le está enseñando de los límites, que usted le está enseñando a que ellos tienen poderío sobre su Ah, cuerpo. Y que en esta casa estamos enseñándole a que hay que ser cariñoso, pero no hay por qué dar besos y abrazos, y eso está bien. Eh, Normalmente los familiares que amen a sus hijos y que tengan el mejor interés de sus hijos no van a poner resistencia a eso, ¿verdad? Así que preste la exacto. atención a eso también, preste la atención a quiénes son los que están de acuerdo con eso y quienes dicen, no, a mí me tienen que dar besos, a mí me tienen que dar abrazos, porque las cosas no son así.
y ellos como jóvenes tienen el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo. Súper. Ana María, te doy las gracias por tu tiempo. De verdad que me ha encantado este momento. Le quiero agradecer también a todos los que se conectaron. Creo que si uno quiere seguir hablando, pues puede seguir hablando un montón sobre este tema. ¿En dónde te pueden conseguir? Yo estoy segura que hay veces quieren tener un recurso en el que uno pueda tal vez preguntar cómo manejar ciertas preguntas de nuestros hijos. Y entiendo que tú eres excelente recurso para eso. Ay, gracias. Pues me pueden escribir a través de mi cuenta de Instagram, que es @familia.sextalks, o pueden escribirme directamente al email, que es familia.sextalks@gmail.com. Lo voy a poner en el chat por si acaso. Sí. Y así es como me pueden conseguir. Yo con mucho gusto, yo contesto mensajes. He tenido padres que me preguntan de todo. Pero yo con mucho gusto estoy disponible y pues, para cualquier cosita también pongo contenido en mi cuenta de Instagram. Y gracias Marilu, gracias por el mensaje, Lizzy también, Pero, Juan, excelente. Me Cristina. alegro que hayan estado aquí presentes y que hayan podido aprender un poquito. Estos son conversaciones que, como dijiste, yo sí podemos estar todo el día hablando de esto. Sí. Sí, así que para beneficios de los que están aquí y tal vez quieren repasar la información que se discutió o quieren recomendarlo a alguien, en esta semana voy a estar subiendo este video, ¿verdad? Que ha estado grabando, ha sido grabado. Lo voy a subir a mi canal de YouTube y también va a estar en Spotify, así que lo pueden recomendar. Y una vez más, gracias a todos por estar aquí conectados un domingo al mediodía y espero que les haya gustado mucho como ya nos están dejando saber. Así que un placer para nosotras ser facilitadora, ¿verdad? De una educación de calidad, poder contestar estas preguntas y poder aportar socialmente a, a pues, al desarrollo sexual humano de nuestros niños y de nosotros como adultos. Así que muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Josie. Nos vemos en la Chao, próxima. Chao. chao, buen día, Pepe.